Hablamos durante la transmisión extensa que hicimos en la tarde. Muchos ya denominándolo como el 50 más 24. Tú vas a explicar bien aquí la composición de este órgano. Así es, vamos a tener, claro, es una convención, esto para que la gente lo entienda de inmediato, esta es una convención constitucional de carácter mixto. Acá, si bien existen 50 personas que van a ser electas mediante sufragio popular, va a existir un grupo de 24 expertos escogidos por el Congreso de la República que tendrá una labor análoga a supervigilar el proceso. Esta convención constitucional o consejo constitucional va a tener 3 actores que van a intervenir en él o lo van a fiscalizar. Primero, el cumplimiento de las 12 bases institucionales que aparecen explícitamente en el acuerdo al que ustedes estaban haciendo. Seamos más explícitos con eso. Esto no es una hoja en blanco. Aquí hay 12 bases institucionales que ya están escritas y que aparecen de hecho en el acuerdo. Que vendría siendo hasta el marco de hasta dónde se puede llegar a discutir lo que se quiere para Chile en la Constitución. Exactamente. Dicho simple. Lo segundo es que vas a tener un grupo de 14 juristas que van a estar a cargo también de fiscalizar el proceso y evitar que la convención se salga de los límites. Y en tercer lugar, este grupo de 24 expertos, 12 escogidos por la Cámara, 12 escogidos por el Senado y por lo tanto el Congreso de manera directa va a tener incidencia en el proceso de redacción de la nueva Constitución. ¿Qué hacen estos 24 expertos respecto del trabajo de este consejo? Porque ya no se llama convención, sí, se llama consejo. ¿Pero qué hacen los expertos? Ya, los expertos van a tener la siguiente labor. Estos 24 señores, insisto, 12 por la Cámara, 12 por el Senado. No elegidos popularmente. No elegidos popularmente. Claro, y en corto, en breve, un senador pesa 3 veces más que un diputado. O sea, el Senado tiene 50, la Cámara tiene 150. Se elige proporcionalmente a las fuerzas políticas que hay en cada una de las cámaras, a las fuerzas ¿no? políticas, Ya, sí. perfecto. Ahora, ¿qué es lo clave acá? Estos 24 van a redactar un anteproyecto constitucional que es mucho más amplio que las 12 bases institucionales establecidas en el acuerdo. Un segundo, porque vienen bajando. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic. Los veremos secundados por los representantes de los partidos políticos y se preparan ya para hacer el anuncio formal de este nuevo acuerdo constitucional para continuar adelante el proceso en busca de la redacción de un nuevo texto constitucional para nuestro país. Los presidentes de ambas cámaras, recordemos que hubo cambio en la Cámara de Diputadas y Diputados, fue Raúl Soto quien encabezó antes esa corporación. Escuchemos. La presencia de todos los trabajadores de la prensa. Queremos en primer lugar agradecerles por habernos acompañado pacientemente durante meses. Meses de un diálogo que ha dado resultado en un acuerdo por Chile del que daremos cuenta esta noche. Queremos en esto ser muy responsables. El país demanda certezas, sanar heridas, reconstruir confianzas y por sobre todo llevar adelante un proceso constituyente exitoso para que la Constitución sea un factor de unidad, un marco constitucional del que todos nos sintamos orgullosos y en el que todos seamos parte. Pero la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia, no solo las del pasado reciente. Y por ello se ha suscrito esta noche un acuerdo por Chile por un número significativo de fuerzas con representación parlamentaria que habilita el proceso constituyente que demanda la ciudadanía. Un proceso democrático con un rol protagónico como corresponde al pueblo de Chile. Quiero agradecer la responsabilidad con la que han participado todos los actores que han formado parte de este diálogo. Hubo en este tiempo momentos de tensión, pero jamás perdimos la esperanza de que este acuerdo fuera posible. Lo más importante, nunca nadie se retiró de las conversaciones. Y finalmente se ha suscrito un acuerdo que vamos a explicar en detalle junto al presidente de la Cámara de Diputados. Insisto, hoy recién se inicia un nuevo camino para avanzar hacia una Constitución nacida en democracia. Es una oportunidad para Chile que depende de todas y todos nosotros. Y por eso el llamado que hacemos es actuar con responsabilidad para forjar un mejor futuro para nuestra patria y para nuestro pueblo. Muchas gracias y ahora
Lado va a dar algunos detalles y después yo complementaré respecto de las características del itinerario constituyente y del mecanismo a través del cual se va a elaborar una nueva Constitución para Chile. Muy bien. Muy buenas noches a todos los rincones de nuestro querido país. Dice así: Acuerdo por Chile. Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile. Estamos conscientes de que hay urgencias sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros, así como temas importantes como la modernización del Estado y la reforma del sistema político, a las que deben dedicarse tanto el gobierno como las y los parlamentarios. Respecto de estos temas, acordamos enfrentarlos en conjunto, en mesas de trabajo y propuestas concretas, comprometiendo un órgano constitucional a considerarlas. Discutir y escribir una nueva Constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas. Asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva para su tarea. Hemos construido acuerdos, las bases para una nueva Constitución, que deberán ser consideradas como consensos mínimos para la redacción de ella. Asimismo, hemos analizado distintas propuestas que permitan habilitar esta vía para una nueva Constitución. Así, hemos arribado a un acuerdo que se materializará a la brevedad con la presentación de un proyecto de reforma constitucional, el que contendrá lo siguiente: bases constitucionales. El proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. 1. Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. 2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. 3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. 4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas. 6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. 7. Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí. A. El Poder Ejecutivo, con un jefe de gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. B. El Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. C. El Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de atribuciones y competencias en particular. 8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. 9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros. 10. Chile consagra constitucionalmente, con subordinación al poder civil, la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. 11. La Constitución consagra a lo menos 4 estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Finalmente, como el número 12 de estas bases constitucionales que el proceso deberá respetar irrestrictamente, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y a la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Este es el acuerdo, entonces, respecto de las bases constitucionales.
A continuación, el presidente Elizalde explicará el órgano y el resto de los procedimientos. Bueno, les voy a hacer muestra de una copia del acuerdo por Chile. Recordar a todos ustedes que a partir de este momento Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos escuchando las palabras del presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Vamos a poner delante del micrófono para que tomen la foto. Firman este acuerdo Renovación Nacional. Vamos a mencionar. Firman este acuerdo de Renovación Nacional el Partido Socialista, la Unión Demócrata Independiente, el Partido por la Democracia, Evópoli, el Partido Comunista de Chile, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Convergencia Social. También firman el Partido Radical de Chile, Revolución Democrática, el Partido Liberal, Partido Comunes, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y partidos en formación, el Partido Movimiento Amarillos por Chile y Demócratas. Y además ha firmado como secretario técnico de este esfuerzo y por el trabajo realizado el expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a quien queremos hacer un especial reconocimiento porque ha sido parte de este logro. Vamos a entrar en los detalles, que yo sé que son los que han generado mayor inquietud por parte de los medios de comunicación respecto del órgano constituyente y cuáles van a ser las características del mismo. El órgano del proceso constituyente va a ser un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas, compuestas por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a personas independientes. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida, paridad en la competencia, pero también paridad en el resultado. El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección. Este Consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum. Tendremos además una comisión experta, conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicios de las respectivas cámaras. No podrán ser parte de la comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular. Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros. La comisión iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias. Una vez evacuada la propuesta de texto de la nueva Constitución y previa armonización, el comité experto entregará su informe al Consejo Constitucional. Está sonando la música de Misión Imposible.
Esto fue una misión difícil, pero no una misión imposible, para poner las cosas en su lugar. En dicho informe, para formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. Repito, perdón. En dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas de texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes. Se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con quórum de 3/5 de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cuando dos terceras partes de los miembros en ejercicio de este Consejo voten en contra. Todas aquellas propuestas que no se encuentren en alguna de estas dos circunstancias se resolverán mediante una comisión mixta compuesta por 12 personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la comisión experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme y se tramite en base o sobre la base de las reglas generales. Tendremos además un comité técnico de admisibilidad. Esto ya lo explicamos hace varias semanas atrás, que va a estar compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única formulada por la Cámara de Diputados y Diputados. Es decir, la Cámara propone, ratifica por 4/7, el Senado ratifica por 4/7. Esta es una lista única. Este comité técnico de admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta y o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. Va a poder pronunciarse conforme a requerimiento fundado de 1/5 parte del Consejo Constitucional o de 2/5 partes de la comisión experta. No voy a seguir leyendo esta parte del documento porque respecto de esto ya informamos hace varias semanas atrás. Por último, el texto aprobado conforme a las normas señaladas va a ser sometido a plebiscito ratificatorio. La ciudadanía tendrá que pronunciarse mediante un plebiscito con voto obligatorio. Y el itinerario constitucional, podrían haber cambios porque depende de los tiempos de tramitación y aprobación de la reforma constitucional, es el siguiente. A la brevedad posible se ingresará una moción parlamentaria y se solicitará al Ejecutivo discusión inmediata para su rápida tramitación. El itinerario de cambios es el siguiente. En enero del año 2023 se va a instalar la comisión experta. Como ustedes saben, la comisión prepara un anteproyecto. En abril del año 2023 se va a realizar la elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. Estamos hablando del tiempo en la medida que el proyecto se apruebe con celeridad, porque lo hemos señalado en varias oportunidades, que hay un tema logístico respecto a los tiempos que requiere el Consejo del Servicio Electoral para organizar las elecciones. La idea óptima, vamos a ver si efectivamente la reforma se tramita con celeridad, es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del año 2023. Reitero, la propuesta es que se constituya el Consejo Constitucional el 21 de mayo del próximo año y que entregue un proyecto de texto conforme a las reglas señaladas a más tardar el 21 de octubre del próximo año. Finalmente, se someterá a plebiscito el texto el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre del próximo año. Ese es el itinerario que hemos planteado. Obviamente podrían haber ajustes conforme a los tiempos de tramitación y conforme a los requerimientos técnicos para organizar todos estos eventos electorales con la debida seriedad y responsabilidad conforme ha sido la tradición democrática en nuestro país. Señalé
en la lectura del documento que va a haber escaños reservados que van a ser proporcionales a la participación electoral de quienes voten por escaños reservados. Por tanto, ¿Pero esa es una... significa 50 más un número determinado de escaños reservados? El número estará determinado por los que participen votando por escaños reservados. Y conforme a esa participación, habrá un criterio de proporcionalidad para escaños reservados supranumerarios, es decir, sobre los 50 establecidos en la propuesta. Senador, ¿no vamos puede a explicar? afirmar... Senador, ¿no Es puede compleja esa explicar? parte, ¿eh? Es bastante compleja. O sea, Mauricio Morales, vamos a tener 50 personas elegidas por la ciudadanía más escaños reservados que todavía no sabemos cuáles son, cuántos son, va a depender de cuánta gente vote por ellos. Exactamente, se supone, de acuerdo a las palabras del presidente del Senado, que en teoría debiésemos tener dos papeletas. Una para los convencionales, para los consejeros, perdón, no convencionales, que van a competir en las distintas regiones, y también para escaños reservados, porque de otra manera va a ser imposible calcular la participación de la población indígena. Claro, Mauricio, dos temas súper relevantes. El primero, esto tiene que pasar primero por el Congreso. ¿Estarán los votos suficientes y necesarios? Porque Republicanos y el PDG son precisamente los partidos que están allí en duda de aprobar un acuerdo como este. Seguramente no lo van a respaldar, pero para estos efectos y como se requiere de los 4/7 y no de los 2/3 como se necesitaba en la reforma anterior, entonces este acuerdo seguramente va a salir sin perjuicio de que puedan existir modificaciones. Reforma que, en voz de Álvaro Elizalde, presidente del Senado, debe cumplir ciertos tiempos para que la elección de los consejeros se haga en algún momento de abril. Sí. ¿Tú ves posible que eso se consiga? Porque Eso... se requieren por lo menos 90 días antes, O sea, ¿no? eso lo veo extremadamente difícil. Confío en el trabajo que va a hacer el Congreso. De hecho, la comisión experta ya se debería estar nominando pronto para que entre en funcionamiento en enero. Enero es mañana. Por lo tanto, esto va a ser un proceso muy acelerado y como tienes que inscribir candidatos 90 días antes de la elección, entonces en el mismo mes de enero debiésemos estar inscribiendo candidatos para estos consejeros constitucionales. Lo decíamos en la tarde, el lenguaje es sumamente importante, construye realidades. ¿Podemos hablar efectivamente de un órgano 100% electo? En absoluto. Ya. Y quiero defender el punto con dos argumentos. Primero, que si bien vamos a tener como mínimo 50 personas electas, el tutelaje es brutal desde el punto de vista institucional. Y lo decía antes de finalizar el bloque anterior. Están las 12 bases institucionales, está este órgano de admisibilidad que también va a ser nominado por el Congreso, este árbitro que le hemos denominado acá, y en tercer lugar, esta comisión experta. Y por otra parte, utilizando un sistema electoral como el que se usa para el Senado, que también se va a utilizar acá, entonces va a ser un órgano que va a tener un carácter absolutamente distorsionado si es que uno se acoge al principio de una persona un voto. Solamente para que la gente entienda, la región metropolitana va a elegir 5 consejeros, tiene 6 millones de electores, y Maule o Araucanía van a elegir el mismo número, pero ahí votan 900.000 personas. No deja de ser bien simbólica la postal que estamos viendo. Don Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, ambos son parte del socialismo democrático. Hubiese estado en lugar de Vlado Mirosevic hasta hace algunas semanas, si se hubiese cumplido el acuerdo, Carol Cariola, del Partido Comunista, representando al Frente Amplio. Pero en ningún caso alguien de la derecha o de centro derecha en esta imagen. De hecho, veíamos ahí a Raúl Soto, PPD, expresidente de la Cámara, que jugó un rol también bien importante y por eso lo invitaron también a subir hasta este lugar. Mauricio, tenemos un montón de tiempo para seguir analizando esto en los siguientes días y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Muchas gracias por la Mauricio, invitación, que estés muy bien. Buenas noches. Vamos a la pausa.